Justo ayer en stream, subiendo flores para Mabuika, me salió esto de aquí. Del 1 al 10, ¿cuánto le dais a esta flor? Del 1 al 10, ¿cuánto le dais a esta Mabuika como construcción? Y muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Mabuika. Rise with the sun. Hoy vamos a ver la build final. No sé si hice una última que fuera final, pero como es mi esposa le voy a hacer 85.000 builds. Aunque creo que ya a partir de aquí poco más. Sí hay una actualización de la build porque tenemos a Nicole en vez de Bennett. Porque Nicole aplica menos que Bennett y eso facilita la aplicación correcta de crío de Citlali y que pueda derretir mucho mejor Mabuika para refrescar la rotación, para incluir la nueva rotación de cancels, de cargados con dashes para hacer una rotación muy rápida al principio y que aún así puede derretir con el daño tan alto que tiene, y porque como todo eso anterior faltaba y sí que creo que ya no va a haber mucho más el día de mañana sobre Mabuika, el meta se va a centrar después de Notcry y seguramente las reacciones estelares. Bienvenidos ahora sí a la build legendaria final. Esta es la última de Mabuika. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, en este caso una buena ulti de Nicole, que es el best in slot de Mabuika si la tenéis con arma y constelaciones. Y ya sabéis que apoyar el canal Free to Play os da muchas más posibilidades de ganar una bendición lunar, 2 cada día que subo vídeo, así que suerte con ello, puntitos del hype y suscribirse con campanita es lo que más ayuda. Gracias por estar ahí, bienvenidos e invitados a los streams, link aquí abajo en la descripción, y disfrutar muchísimo de la build de Mabuika, que aproveche están comiendo y veis por estar atrás de la pantalla. Pues bien, Mabuika es un hiper carry y os diría que si en su momento os expliqué que con el set de pergamino puede ser soporte para equipos de Kinich, de Varesa, de Chaska, de Mualani y de algunos más, a día de hoy ha salido Durin, que literalmente es lo que hace Mabuika, pero mejor, porque incluso hace 0 bajas resistencias, también puede vaporizar y derretir según los equipos y demás, y Xiangling tampoco lo hace mal, o incluso el propio Viajero Piro tampoco lo hace mal y también puede activar el set de Natlan como soporte. Así que realmente a día de hoy Mabuika, su mayor potencial es jugarla de DPS puro en campo con este set de aquí. Ahora, ¿qué hace ella? Pues bien, el ataque normal no se sube. Sigue habiendo gente que todavía cree que esto le da daño, o sigue habiendo gente que gasta muchos recursos en subir talentos que no hacen nada solo por el hecho de, bueno, pues es mi waifu, la triple corona, tal, no sé qué. Yo ya sabéis que por desgracia digo cosas y aunque en su momento me funen, luego pasan los años y tengo bastante razón en ellas y luego todo el mundo hace lo que dije, la C6 de Bennett, Hoyoverse no va a cambiar, no subir talentos, no tirar multis y cosas raras, y ahora el juego da muchos menos deseos, está mucho más restrictivo y ahora la gente dice qué razón tenía el abuelo padre Gak. Y ahora con el tema de los recursos para subir estos talentos, igual, sabéis que subir talentos cuesta mucho y como cada día dan menos recursos en el juego, a día de hoy todos los que tenéis talentos inútiles subidos desearíais que los millones de mora y libros en resina, porque los libros son resina, que gastasteis os los devolvieran. Así que bueno, todo esto es para deciros que no subáis el ataque normal y que recordar que el juego cada día está más restrictivo con los recursos y las protogemas. Luego, habilidad elemental y ultimate. La habilidad elemental, como ven aquí, también es mucho texto, pero están reflejados todos los multiplicadores de ataques normales y cargados, aunque Mabuika realmente principalmente va a cargados, aunque también está el dash que está por aquí y todo lo demás, que dice daño de sprint del pirociclo, que está aquí encima de mi cabeza, el que dice 159.8. Los editores están haciendo magia para que lo veáis en grande con flechas y fuego y explosiones y alarmas. ¿Y hay que subirlo y coronarlo? Sí, porque los cargados y el daño derretido de los cargados viene de aquí. Luego además la habilidad elemental tiene un uptime que luego se mejora con la primera constelación para ser soporte, entre comillas, que es básicamente, como veis por aquí, la tiramos así, y esto es como si fuera la ulti de Xiangling o la ulti de Durin, es decir, esto va golpeando a los enemigos periódicamente, haciendo bastante daño, pero AC0 no tiene full uptime. AC0 tiene, si no recuerdo mal, creo que no lo ponía por aquí, intervalo de ataque, no sé qué, no lo pone porque va con los puntos de noctambulismo, pero vamos, tiempo de espera 15 segundos, pero si no recuerdo mal creo que golpea durante unos 12 segundos aproximadamente. Eso no te permite que sea un sub DPS a full tiempo, es decir, no es una especie de Xiangling perfecta, pero como digo es el best in slot para los personajes de Natlan porque tiene un talento que le va a dar daño infligido al personaje de Natlan que entre, que esté bajo los efectos de esto. Esta es la habilidad elemental, es fácil y para todas las rotaciones, que ahora entramos en la rotación,
y hablaré de la rotación de su equipo, ya que es la última build. Ya voy a dar todos los datos, incluida la rotación del equipo, porque al final es un equipo Prime. Y donde entra Nicole, entra Bennett, así que diré, pues aquí Nicole hace esto y Bennett hace esto otro. Así que esa es la habilidad elemental, no tiene mucho más. Luego, la Ultimate, que ahora entro con las constelaciones. Luego, la Ultimate, básicamente, como ven aquí, es el corte grande. Duración de fragua Vita Mortal es el tiempo que estás imbuido para seguir pegando después de la ulti, recordando que la ulti siempre son segundo y medio, con lo cual puedes estar 8 segundos y medio en campo, aunque haciéndolo bien se alarga un poquito más por los frames que no contabiliza el juego. Y además, como ven aquí, tiene un contabilizador extra de ataque porcentual para darte daño en ataques normales, cargados y en la propia ulti. Y además, como veis, dice límite de espíritu de lucha, y aquí también, como dice, límite de puntos de noctambulismo. Ahora vamos a entrar por fin al mucho texto. Os explico. Sabéis que ella no utiliza recarga de energía. Ella recarga su energía cada vez que un personaje del equipo golpea con ataques normales, o cuando alguien del equipo gana o pierde puntos de noctambulismo. Es decir, siempre hay que llevar a Mabuika en sus equipos con al menos 2 personajes de Natlan y uno que no sea de Natlan, aunque diréis, bueno, pero Bennett ahora es Natlan Canon. Bueno, pero Bennett no tiene puntos de noctambulismo y me entienden con lo que me quiero referir. Pues es exactamente así. Entonces Citlalli, al tirar su Elemental Ulti en la rotación, va a ganar puntos de noctambulismo para activar una pasiva. Xilonen ya sabéis que también gana y sube una barrita con la Elemental y los ataques normales, que de hecho es esto que estáis viendo a la izquierda de Xilonen. Entonces ella, según el resto del equipo gane o pierda puntos, mirad, cuando yo estoy perdiendo puntos ahora, con Mabuika yo estoy regenerando puntos de la ulti, y ella también, con su habilidad elemental, también va generando puntos de noctambulismo que va perdiendo, que es eso que estáis viendo a la izquierda, que es la barra que se vacía. Pues bien, en la rotación, mientras golpees al enemigo, que yo no estoy golpeando a nadie ahora, por eso no se llena, Mabuika en combate, que esto es muy importante, se llaman puntos de combate, pues en combate va a estar por cada punto de noctambulismo el equipo que se gane o pierda, incluidos los suyos de la habilidad elemental, que es esa barra, que se pierden solos al golpear con la habilidad elemental, va a ganar esos puntos de noctambulismo, puntos de combate para su ulti. Necesita solo 100 puntos para lanzar la ulti, pero puedes llegar hasta 200. A más puntos, llegando a 200, más daño va a hacer tu ultimate. Eso es el sistema de Mabuika y de su no recarga de energía. Es fácil si te lo explican así. Si te pones a leer, igual acabas con la cabeza explotadísima. Primer talento: cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, recordar que las explosiones noctámbulas las puede saltar cualquier personaje mientras haya un personaje noctámbulo en el equipo, y que cuantos más personajes noctámbulos se reduce el tiempo de cooldown entre explosión y explosión. El ataque Mabuika aumenta 30%. Resumen, esto siempre está activo y siempre tienes 30% más de ataque porque sí. Luego, tras usar la habilidad definitiva Infierno Celestial, que es el corte increíble de Mabuika, el daño que inflige el personaje en uso del equipo cercano aumenta 0.2 por cada punto de espíritu de lucha de Mabuika que tuviera Mabuika. El aumento de daño puede ser hasta un máximo de 40% de daño infligido, dura 20 segundos y va disminuyendo hasta llegar a 0%. Eso está calculado que realmente es un promedio de entre 28 y 30% de daño infligido, y ya cuando sales con el personaje ya tiene pues 15-20 de daño infligido al final. Es interesante y se potencia con la cuarta constelación, que va a mantener continuamente, sin que se pierda, el 40 daño infligido el personaje en campo, pero es para Mabuika soporte concretamente. Esto no os preocupéis, porque a día de hoy, como está Durin, lo aprovecharían Kinich, Chaska, Varesa, Mualani y la mayoría de carries que se jugaban con Mabuika, pero ahora se juega Durin. Luego, siguiente, cuando no tengas más puntos de noctambulismo, voy a consumir a Flojisto. Esto es el típico talento de exploración en Natlan, para que tengas más cómoda la exploración en Natlan, y que puedes cambiar entre personajes de Natlan para hacer una montura infinita, y es más cómodo moverse por Natlan, pero solo por Natlan y solo con personajes de Natlan. Y reduce 30% el tiempo de espera de transmisión noctámbula, que esto es el cooldown que hay para que un personaje cambie por otro en modo montura, para que Kinich se balancee y luego Chaska vuele y luego Mabuika con la moto y no sé qué. Este es el kit, y es tan fácil como entender que como DPS, al empezar la rotación, sabéis que Xilonen debe golpear al enemigo aplicado por Pyro al hacer una reacción elemental cristalizada para activar el set de pergamino de Natlan. Debe estar imbuido el enemigo de Pyro para que ella haga el cristalizado, porque el set dice que tienes que hacer una reacción, y entonces los elementos involucrados en la reacción, en este caso Geo y Pyro, ganarían el bono. Aparte, si estás jugando el set de Petra Arcaica, el bono también de daño elemental del 35% que ganaría Mabuika también se activa de esta forma. Entonces, ¿cómo se hace?
Elemental, el enemigo está imbuido, entonces le metes esto, que vas a generar el cristalizado piro y el set, vas a activar el set más la baja de resistencias de ella y todo lo demás. Luego tiras la ulti de Bennett y si tienes muy buena recarga, solo la ulti, no tenías que tirar la habilidad elemental con Bennett porque le aplicas demasiado piro, luego cuesta quitarle ese piro para derretir. Si es Nicole, elemental ulti, y la elemental ulti de Nicole aplica menos piro que solo la ulti de Bennett, que esto es interesantísimo. Y luego ya entraríamos con Citral y elemental ulti y entramos con Mavuika y tiramos la ulti. A partir de ahí Mavuika tiene dos rotaciones que estarán enseñando aquí los editores. Rotación número 1 para manos fáciles, para celulares y para todo el mundo que no quiera complicarse la vida. A día de hoy ya sabéis que se han hecho muchas combinaciones de cargados y la rotación más eficiente de cargados, aunque tienes que jugar muy bien y si consigues dar los 3 combos vas a maximizar el daño, es 4 cargados, es decir, el primer cargado no tienes que soltarlo en el tercer golpe sino en el cuarto y cuentas 1, 2, 3, 4 sueltas, 1, 2, 3 sueltas, 1, 2, 3 sueltas. Si lo hiciste bien, el último golpe de la cadena de 3 vas a derretirlo también y puedes rotar luego perfectamente en cooldown de 18 si lo juegas perfecto. Si lo hiciste mal y tienes que practicar, en el último combo de 3, es decir, 3 cargados y sueltas, que por aquí lo están enseñando los editores porque lo he hecho la conflagración un montón de veces, entonces el último golpe no va a derretir o te vas a levantar de la moto o vas a perder el daño, etcétera. Y ahí vuelves a tirar la elemental normal porque la tendrás al cooldown para volver a hacer el combo completo. Esto es básicamente la rotación fácil de Mavuika con, como digo, la peculiaridad de hacer en la primera rotación 4 cargados y no 3, es decir, 1, 2, 3, 4 y sueltas. Luego 1, 2, 3 y sueltas, 1, 2, 3 sueltas. Luego, la rotación complicada, que están enseñando aquí los editores y hay vídeos de gente en habla inglesa explicando cómo se hace para que la practiquéis y de hecho hay una zona en el mapa de Natlan cerca de una estatua de los 7 donde hay un muro que está colocado muy bien para que lo puedas practicar. Básicamente, la teoría es, y lo está practicando en conflagración y en directo, sin pasarme horas practicándolo, sino improvisando, pues me ha salido algunas veces bastante bien, es meter 2 cargados y 2 dashes al mismo tiempo y si lo hiciste perfecto, en el tercer cargado, Mavuika va a hacer el corte de la moto como si tú soltases el tema de los cargados, cuando sueltas el botón y deja de hacer un cargado y haces un corte que salta de la moto y hace mucho daño. Si lo haces bien, vas a saltar de la moto. Pues el combo correcto de esta forma sería 2 cancels de estos con el corte que se cancela solo si lo hiciste bien, otra vez 2 cancels con el corte que se cancela y se hace bien y luego por último un intento de cancel normal que te va a hacer al final después de eso un corte de la moto y listo. Lo que serían 2 rotaciones de combo que se hace automático y es complicado de hacer y la última sería con un intento de ese combo pero se cancela luego. Y básicamente eso es la teoría. La práctica es, tú estás encima de la moto y tienes que alternar muy rápido soltando entre el cargado y el dash. Cuando ves que el cargado lo estás empezando a hacer y salta el número en el enemigo, tienes que dashear y soltar rápido el dash para volver a enganchar el cargado para hacer otra vez un segundo cargado y otra vez el dash soltando el cargado. Si lo haces bien, vas a meter los 2 cargados y los 2 dashes en cuestión de un segundo literalmente y la animación queda pues así de bonita y además de que haces bastante daño. Pues haces eso, el siguiente cargado, como digo, se va a cancelar solo por mucho que mantengas el botón presionado, vuelves a repetir ese combo y luego un tercer combo donde antes de querer hacer el segundo dash y el segundo cargado se va a cancelar y vas a hacer el corte directamente. Ese sería el combo perfecto de Mavuika para hacer mucho más daño. Es más complicado, pero hace muchísimo más daño. Ahora, seguimos con las constelaciones. Primera constelación. El límite de puntos de noctambulismo de Mavuika aumenta de 80 a 120. Es un 50% más, con lo que pasamos de los 12 segundos de utilización, 18, bueno, 15 de cooldown, pero casi 18, porque los cooldowns de Mavuika en la ulti son 18 y los equipos de Mavuika tienen 18 de cooldown. Pasamos de 12 de utilización, 18 de cooldown, a 12 de utilización, o sea, 18 de utilización, perdón, 18 de cooldown, pero esto sobre el papel luego no es exactamente así, porque como no se cuenta en cooldown, sino se cuenta en puntos de noctambulismo que se van gastando según esta habilidad elemental pega, que si os fijáis aunque no esté pegando, mirar cómo se va reduciendo la barra de noctambulismo. Pues eso significa que básicamente la habilidad elemental con la primera constelación pasa de no tener full uptime y no ser, digamos, una Xiangling o un Durin fuera del campo para pues Varesa como soporte y demás, a ser un soporte perfecto con full uptime en su habilidad elemental cuando se vaya a jugar de soporte con los carries que os he dicho. La realidad es que se juega Durin y listo. Y luego dice, e incrementa un 25% la eficiencia con la que obtiene espíritu
espíritu de lucha. Esos son los puntos de la ulti de Mavuika. ¿Qué hace esto? Que normalmente en una rotación donde no tienes 4 personajes de Natlan, ¿por qué digo no tienes? Porque podrías meter aquí en este equipo a Yansan en vez de Nicole, y entonces si tienes 4 personajes de Natlan, tienes más puntos de noctambulismo y puedes conseguir más rápido los puntos. Pero en un equipo donde no tienes 4 personajes de Natlan, vas a conseguir siempre los 200 puntos de espíritu de lucha de la ulti para que tengas la barra llena. Sabéis que se puede tirar desde los 100 puntos, pero haces mucho más daño con 200. Y dice además, tras obtener espíritu de lucha, es decir, siempre, el ataque de Mavuika aumenta otro 40%. Ya tenemos, si os fijáis, 30 de este talento, 40 de la primera constelación, y aparte pues ya sabéis que ella es el personaje con más ataque base del juego y su arma es el arma con más ataque base del juego, más los buffos de Nicole o Bennett, que son los buffers que más ataque dan del juego, y mucho texto, ¿no? Así que ya sabéis, Mavuika llega a 7000 y no sé cuántos cuando activo toda la rotación y los buffos, o sea, imaginar. Luego, la C2, esta es la que está rota y lo expliqué en el vídeo de si Mavuika merece la pena para tu cuenta. Aquí ya entro en profundidad a explicar la constelación y no a decirte que si es buena o si es mala. Primero, Mavuika gana 200 de ataque base. Esto es una salvajadísima, porque es el personaje que más ataque base tiene de la historia del juego, 1400. El resto de DPS, todos, incluidos los nuevos, llegan a 1000 algo y da gracias que lleguen a 1000. Ella tiene 1400 con la C2 de ataque base. ¿Qué es el ataque base? Pues todos los multiplicadores porcentuales de los buffos del set de nobleza, del reloj de ataque, de los substats de los artefactos, del propio arma, que el arma ahora hablamos de él, pero le da 35 o más de daño crítico, porque si son 15, no, 40 de daño crítico le da el arma. O sea, 40% de ataque más. El arma le da otro 40%. Hace que cuando activas todos los buffos, pues eso, pasas a tener 7000 de ataque, más el buffo de Bennett o el de Nicole o lo que sea. Eso es el ataque base. Luego dice, adicionalmente, según el modo en el que estés, ganas buffos. Aquí la realidad es que eso de según el modo en el que estés, da igual porque siempre activas ambos buffos. Dice, Aro Incinerador, que es la habilidad elemental, pues cuando quieres ser soporte, entre comillas, porque os enseñé que en la rotación normal siempre tiras el Aro Incinerador al principio de la rotación. Aro Incinerador, la defensa de los enemigos reduce 20%. Esto es una locura. Y Pirociclo, que es cuando tiras la ulti y eres modo DPS. Aumenta el daño en los ataques normales cargados y la ulti, el tajo solar, descendente, la habilidad definitiva Infierno Celestial de Mavuika en una cantidad equivalente al 60, 90 o 120% de su ataque respectivamente. 60 ataques normales, 90 los cargados y 120 en la ulti. Es decir, es más multiplicador en los golpes que hacen proporciona su ataque. Utiliza su ataque de 3 formas a diferencia del resto de personajes. Forma número 1, el multiplicador base de la reacción. Forma número 2, el multiplicador adicional de haber tirado la ulti. Forma número 3, otro multiplicador adicional de ataque de la C2, que es una salvajada. Luego la C3 es la ulti más 3 y claro, si subes la ulti más 3 aumentas el daño del corte más el daño de uno de los multiplicadores de ataque. Luego la C4 hace que el buffo este que os expliqué de daño infligido, el 40% ya no disminuye, es 40% estable y aparte te da 10% más, con lo cual ahora es un 50% de daño infligido al personaje en campo. Pero como dice, el personaje en campo, no sé si se buffa a sí misma o no, porque yo diría que no, dice, el daño que implica el personaje en uso del equipo, bueno, en uso del equipo, ella está en uso en el equipo, así que imagino que sí afecta para ella, debería, porque es una constelación además, sí le afectaría técnicamente. Luego esto es la elemental más 3, que son los escalados base, y la C6 es mucho texto, pero lo que hace es generar dobles hits que no te impiden derretir, que esto es muy importante, de la habilidad elemental y de los cargados, que además los veréis y tiene una animación muy bonita quien juega Mavuika C6, que hacen un porcentaje del ataque de Mavuika como escalado base, pero como se cuentan como daño ataque cargado y no sé qué, tiene todo el resto de multiplicadores. Entonces es muy fuerte el daño adicional que hace la C6. Son multihits extra, pero con escalados prácticamente de ser un golpe adicional y que no te quitan el derretido. Es muy fuerte la C6. No son multiplicadores de crítico como otros personajes que le mete 80.000 de probabilidad y 80.000 de daño crítico. Son hits adicionales porque ya tienes mucho daño. Dice al final, cuando Mavuika esté conduciendo su pirociclo y no esté en combate, cuando sus puntos de noctambulismo lleguen a 5, obtiene 80 puntos más, que hay un modo final para ser una moto infinita fuera de Natlan. La montura Pay to Win S6, bueno, C6 en este caso. C3 es una locura y durante mucho tiempo fue de los mejores carries del juego. De hecho, a día de hoy y con la llegada de Nicole, ha mejorado más todavía.
Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Ahora, en los sets solo se lleva este set. Quien la quiera jugar de soporte de la otra manera diría que a día de hoy depende de la C1 para ser mejor que Durin, no lo es, y llevaría el set de pergamino, pero para ser DPS lleva el set de obsidiana, que le da 15% de daño infligido adicional y 40 de probabilidad cuando pierdes puntos de noctambulismo, que es siempre, porque a la que tiras la elemental al principio de la rotación, como os enseñé, Magwika va consumiendo puntos, que lo estáis viendo ahí, ¿veis? Sin hacer nada va bajándose los puntos. Entonces al perder puntos ganas 40 de probabilidad, ¿veis? Tengo 97, ahí está la probabilidad activa. Ahora, ¿qué necesita? Voy a flexear de artefactos y vais a hacer vosotros una revisión en los comentarios, pero básicamente maestría en el reloj, porque tenéis demasiados buffos de ataque adicionales. En la mayoría de casos siempre va a ser maestría, a menos que tengáis un arma muy pocha en general o un arma de maestría que se recomendó en su momento. Casi siempre va a ser maestría en el reloj para derretir, porque si la juegas bien derrites un montón de golpes. Luego piro en el cáliz y el casco de daño crítico o maestría o ataque si tienes mucha proporción crítica en los substat, pero en muchas ocasiones también te va a sobrar la maestría y otras cosas, así que en muchas ocasiones el casco de daño crítico suele ser para la mayoría el daño máximo que puedes conseguir. Ahora, los substat que se necesitan: probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y maestría elemental. Eso es todo, porque no quieres recarga y no quieres el resto de cosas, no quieres tampoco ataque plano ni nada. Y disclaimer, mucho cuidado con la probabilidad, porque tienes 40 del set, 11 del arma si consigues su arma, 5 base, que ya serían 55, entonces de 55 hasta los 100 te faltan 45, es fácil, porque aquí hay 10, aquí hay 11, aquí hay 13, aquí no hay y aquí hay 7. Me quedé en 97 de probabilidad. Os aviso que en la conflagración fallo críticos, fallo ultis derretidas y me molesta un montón. Y pues básicamente es eso, y los artefactos los que acabáis de ver, los substat los acabo de comentar, y el cáliz siempre suele ser lo más complicado de conseguir. Ahora, stats, porque con las armas entramos ahora. Recordad que su arma en la pasiva, aunque diga 20 daño crítico, 28 de ataque, aquí más abajo pone que aumenta un 75% ambos multiplicadores, con lo cual se va a 35 de daño crítico, 40% de ataque, 40 y algo, incluso 45 creo. O sea que son 35 y 45 de hecho. Es una salvajada. Y solo pierdes ese bufo extra si dejas de dar ataques normales en campo o si no eres un personaje de noctambulismo. Con lo cual, cualquier carry de mandobre que dé ataques normales en campo, pues también puede mantener el bufo. Es una salvajada absoluta. O sea, es un sinsentido la pasiva de este arma, y es un arma que sí se puede aprovechar de forma global. Es de las últimas armas globales que ha salido en Genshin Impact. Es un arma espectacularmente poderosa. Entonces, sin contar con el arma, porque como veis aquí no está activado el bufo del arma, pero creo que si hago así se activa. Ahí está. Pues estos son los stats de mi Magwika: 97, 268, ahí son 3200, pero bueno, cuando activo más bufos multiplico mucho más y me voy a 7000, o sea, sé que tengo 7000 de ataque. Entonces, como veis, lo que tengo aquí son pues 97 de probabilidad, 270 de daño crítico y bueno, ojalá llegar incluso a 300 de daño crítico. Los stats y los multiplicadores. A día de hoy, recordad que si ganáis 40 del set, con tener más de 85 de probabilidad vais sobrados. Si llegáis a 90, perfecto. Y el daño crítico, teniendo más de 250, sumando el arma que os da 35, vais sobrados también. Una vez consigáis más de 85 y más de 250, que se puede llegar a más como yo, hay que preocuparse por la maestría elemental y por el ataque. Sí, los multiplicadores de ataque, y cuanto más ataque tengas, se multiplican, como os expliqué antes, de 3 formas, con lo cual Magwika es el personaje que más aprovecha el ataque del juego, más que la proporción por encima de lo que siempre os comenté, que es el capeo. No es un capeo real de llego aquí y no puedo más, sino es un capeo técnico de que sigues ganando daño, pero cuanto más tengas, menos daño ganas. Es decir, ganas más daño si consigues otros stats como el ataque, la maestría y demás, hasta ciertos puntos. Entonces,
Una vez conseguís más de 85 y más de 250, ¿qué hay que conseguir? Maestría y ataque. ¿Ataque hasta dónde? Hasta donde puedas. ¿Y maestría hasta dónde? Hasta 400, 500, teniendo en cuenta que hay bufos externos. Es decir, si no tenéis bufos externos de maestría, al menos hay que conseguir 300 de maestría. La franja curiosamente bonita y perfecta de Mahuika es entre los 300 y no sobrepasar los 500. Una vez llegáis a 500 de maestría, también empezáis a perder daño. A más maestría tenéis, os da más daño, pero cada vez menos, con lo cual no vayáis a 600, 700 de maestría porque es demasiado, sino que después de conseguir 450 o hasta 500 de maestría es mejor conseguir ataque. ¿Por qué digo que hay bufos externos de maestría? Porque hay gente que juega Shironen con instructor o la C2 de la abuela mete otros 250 de maestría al personaje en campo. Entonces, en mi caso concreto, la Mahuika mía tiene 497. Pero en el caso de mucha gente llevando una Shironen instructor, por ejemplo, pues tendría una Mahuika con casi 400. Bueno, sí, casi 400 también. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La franja perfecta está entre los 300 y los 500, por encima de 400 si podéis, si tenéis bufos externos. Si no, como mínimo, hay que llegar a 300 de maestría, incluyendo el reloj de maestría. Ese es el baremo después de la proporción que os he dicho. Y a partir de ahí, ataque. Todo ataque, 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 ataque. Y pues un poco más de daño crítico nunca viene mal. Como veis, yo me llego a 270 y me paso. Pero a partir de ahí, ataque, 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 ataque. Porque os va a multiplicar mucho más con esta proporción todo el ataque extra que influye en 3 multiplicadores que la proporción o la maestría elemental, digamos que normal. Ahora, después de saber esto y de tener 0% de recarga de energía, las armas. Pues bien, su arma es su mejor arma, no hay nada más que decir. Luego, el emblema del mar de juncos, que nos da 33 de probabilidad y una pasiva, que ahora está R2, pero bueno, R1 da 20 de ataque, 2 stacks, que es 40% de ataque. Es una locura. El problema de este arma es que os va a sobrar la probabilidad normalmente. Es muy difícil construir con este arma porque en los substats de los artefactos no tendréis que buscar probabilidad crítica porque os va a sobrar. Luego de eso, la lápida del lobo es espectacular, aunque suele costar alcanzar buena proporción crítica, así que lápida del lobo es sobre todo para artefactos que tengáis, que todos los artefactos de vuestra cuenta tengan más de 40 de valor crítico total y en el casco que tengas un montón de probabilidad y de daño de lo que te sobre. Y luego armas de 5 estrellas generales que te den proporción crítica siempre vendrán decentes, siempre van a salir armas nuevas si sois capaces de entender la pasiva y saber que de alguna forma la pasiva también ayuda a Mahuika, es muy fuerte. Ahora yéndonos a las free to play. Esta no es free to play, pero sabéis que las del pase son intermedios entre las de 5 estrellas y que la lápida del lobo todo el mundo puede conseguirla, así que si tenéis lápida, pues ya está, ir a por la lápida. Tenemos esta semi free to play, entrecomilladísima, que de nuevo es de las mejores, pero la probabilidad le pasa el mismo problema que con este arma. Luego, ahora sí, free to play full, no juguéis el pase de batalla nuevo porque es malísimo, aunque justo parezca de Natlan, es peor todavía que esta. De las free to play de verdad, de las buenas, tendríamos que las armas que dan ataque base y maestría no están mal porque la maestría está bastante bien y de hecho la segadora de la lluvia llegué a verla en su momento muchísimo. Lo que pasa que dice que aumenta la pasiva 20% de enemigos afectados por hidroelectro y Mahuika juega a derretidos con crío, entonces la pasiva no la aprovechas. Pero luego las armas nuevas que han salido con maestría, si nos dan mucha más maestría o ataque como es esta de aquí, tampoco le viene mal a nivel free to play. O si nos vamos también a... ¿dónde está? Esta de aquí, que si no recuerdo mal, aunque nos restaure energía que no hace falta, la pasiva de otros 120 de maestría, tampoco está mal, e incluso estas armas de maestría se podrían combinar con relojes de ataque. Y luego, para acabar, hay otras 2 armas que no tengo en esta cuenta, pero son buenas para Mahuika y lo que dependen es su stat, que son el arma de la forja de Fontaine, que básicamente la mencioné 1000 veces en 1000 vídeos, y es una lápida del lobo chiquita que te da ataque, 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 ataque. Es más fácil de conseguir, de construir, es free to play, y estas podéis no tenerlas porque no jugasteis la versión, porque está de moda en Genshin jugar a ratos y jugar 3 meses sí, 3 meses no. Y ese otro arma está siempre ahí para conseguirla, la de la forja de Fontaine R5, es todo ataque, es como una lápida del lobo chiquita, como decía. Y por último, el peñasco oscuro, que el mandoble da 55 de daño crítico. Lo que va a permitir que ese arma sea muy buena y gratis también, es el peñasco oscuro, es la que de hecho es parecida a la lápida del lobo en la paleta de colores, que nos da 55 de daño crítico, es de 4 estrellas y es gratis porque es de la tienda, que cuesta brillos. Esa es muy buena para Mahuika porque aunque a nivel de coeficiente de daño, cuando sacan los Excel, ay, es que no sé qué,
qué. Eso es mentira, porque como siempre dije, no tienen en cuenta la situación real de un jugador, que es 1000 veces más importante. Y ese arma al darte 55 de daño crítico, aunque no sea un ataque base 510, y la pasiva no siempre la aprovechas porque se activa solo al eliminar enemigos y en la conflagración no eliminas enemigos porque son bosses que no eliminas, la realidad es que darte ese daño crítico te permite construir mucho más sencillamente a Mabuika, porque en los substat puedes encontrar ataque porcentual y maestría, y eso es más fácil de conseguir que la proporción crítica en los artefactos. Las armas que te van a obligar a tener proporción crítica son las que son de ataque y maestría o las que son de ataque como esta, y es mucho más complicada la build de Mabuika con estas armas. Y aparte, con armas como esta o esta que te dan probabilidad, que mucha gente saca el Excel y dice, ¡guau! Esta, la médula, es de las mejores para Mabuika, no sé qué. Es imposible construir a Mabuika con este arma, porque requieres que todos los artefactos A no tengan probabilidad crítica, B tengan 30 o más de daño crítico para que pueda alcanzar una proporción crítica más o menos equilibrada para poder aprovechar todos los multiplicadores y hacer muy buen daño. Sin embargo, con el peñasco, que te da daño crítico y el set te da probabilidad, hace que sea extremadamente fácil equilibrarla, que los ítems sean más fáciles y que puedan estar repartidos, es decir, que tengan un poco de probabilidad, un poco de daño, ataque porcentual y maestría, y que incluso si tienes buena ataque porcentual y buena maestría, te sirva, porque con 55 daño crítico te va a sobrar la proporción, y la vas a construir mucho más fácil con ítems que no son malos, sino que son buenos, pero que están repartidos de forma menos específica. Porque la dificultad en sacar artefactos en Genshin Impact es que sean específicos. Conseguir un artefacto de 30 de daño crítico es imposible, pero conseguir un artefacto de 7 de probabilidad y 15 de daño, que son 30 de crit value total, es extremadamente sencillo, y si encima tiene ataque y maestría elemental, ya te la llevas al cielo a la Mabuika, y es exactamente igual de bueno, pero mucho más fácil de conseguir. Así que esto es el tema de las armas con Mabuika, que es muy interesante y muy importante de terminar de explicar del todo, porque a veces no es este arma dice en un Excel que hace más daño, a veces es entender cómo funcionan los artefactos, que es lo más desesperante del juego, y saber que hay armas que junto con esos artefactos, que son más fáciles de conseguir, te dan más daño promedio de forma general en todas las cuentas. Y no es que sean peores o mejores, es que lo vas a poder construir y hacer más daño objetivo. Y ahora, el equipo. ¿Cuáles son las constelaciones y las cosas que sabéis que cambian el equipo de Mabuika? Pues bien, sabéis que Silonen, cuando es C0, yo la tengo C2, y siendo C2 nos da otro 45% de ataque a Mabuika, pues siendo C0 Silonen es peor que Yansan C6. Así que si tenéis Silonen C0 pero Yansan C6, jugar a Yansan C6 con Favonius aquí, con set de pergamino, y lo hará muy bien. Luego, Citlali, sabéis que su arma nos da 28 daño infligido a Mabuika, pero Citlali puede llevar el cazador de dragones y lo activa bien y lo activa perfecto. Las constelaciones, la 1 le da stacks a Mabuika de daño infligido en proporción a la maestría, y además justo coincide con los golpes que hace al empezar la rotación, o sea que está hecha para ella. Pero la más fuerte es la C2, porque sabéis que Citlali reduce un 20% la resistencia a Pyro, con la C2 reduce otro 40% la resistencia a Pyro, que nos vamos a 40, más lo que reduce también Silonen, nos vamos a 75, 76... Aquí está 36, 76 de reducción de resistencias, más lo que luego reduce esta C2, que son 25, nos vamos a 101% de reducción de resistencias por si tanto daño. Entonces la C2 de Citlali, que da 250 de maestría y 20% más de reducción de resistencia a Pyro, es muy fuerte para Mabuika. De hecho diría que es mejor la C2 de Citlali que la C2 de Silonen, pero la C2 de Silonen es más global para más equipos como los de Navia, los de Ito, los equipos de Gaming, los equipos de Arlequino por el tema del ataque. En el Hidro la vía máxima pues para Mualani, para New Billet, y el crío no se suele jugar porque juegas a Scoffy, así que el daño crío ese olvidaos. Y el de Electro tampoco se utiliza, tranquilos. Así que os recomendaría más esta de aquí. Luego, el arma de Silonen es un arma que siempre me dijo mucha gente, sácala, sácala, sácala. Nunca la saqué porque un Favonius es extremadamente importante, pero quien más problemas tiene de energía en este equipo era Bennett, y como ya no está Bennett porque tiene ulti Nicole, igual dentro de poco me atrevo a sacar el arma a Silonen y hacer pruebas a ver si el equipo tiene permaulti, que es lo más importante. Pero la reina ahora que nos da un techo muy alto es Nicole. No es una build de Nicole, pero os explico la diferencia con Bennett. Bennett versus Nicole C0 y no puede llevar cazador de dragones porque la tiene que llevar Citlali porque aplica antes que Mabuika. Es mejor Bennett. Pero con Nicole, a la que consigas su arma que le mete 26% de daño infligido a Mabuika, o consigas la C2, solo una de esas dos, la C2 es mucho mejor, entonces Nicole es mucho mejor para Mabuika. Y a la que consigas la C2
incluida el arma, y ya eso es descomunal. O sea, es una locura, es otro nivel. Porque la C2 da otros 300 más de ataque a Mabuika y baja la resistencia de los enemigos un 25% a Pyro y a otro elemento del carry, pero el carry es Mabuika que es Pyro, así que lo mismo. Más los hits extra estos que hacen en proporción al ataque de Mabuika. Claro, los hits extra de Nicole en el equipo de Mabuika son una locura porque son en proporción al ataque del personaje, no eliminan elemento del enemigo, con lo cual no vas a perder derretidos con estos hits extra, aunque sean Pyro, pero son del ataque de Mabuika. Y Mabuika lleva 7000 de ataque, mi Mabuika concretamente. Entonces, claro, es un sinsentido, porque a lo mejor derrites yo 3 millones en la conflagración con la ulti, pero de repente salta un hit de 300.000 sin sentido, ni derretido ni nada. Un hit de 300.000 random de un golpe de estos de Nicole. O sea que es una salvajada, concretamente con Mabuika además. Así que la segunda constelación y el arma de Nicole son importantes quien quiera jugar Mabuika en su prime, pero Nicole, a la que tenga o solo su arma C0 o solo en la C2 sin el arma, ya es mejor que Bennett. Y obviamente le mete otro 40% daño elemental a Mabuika, más 35% daño elemental, más 40% daño elemental de 3 sets distintos, 100% de bajada de resistencias y 87.000 bufos en conjunto, que como veis es una locura. Y todavía no le metió el arma Shinonen, así que imaginar. Y la rotación, os la expliqué antes. Variantes del equipo, pues a ver, para derretir hace falta un crío, así que en vez de Citrali puedes meter a Yaka, aunque la rotación se va a 20 y es una Yaka emblema del destino, soporte que solo tira la ulti y tal, y no está nada mal porque derrite algún hit. Ganju no va mal si consigues jugar a Mabuika perfecta, sobre todo con Nicole en vez de con Bennett, que aplica menos Pyro, pero Citrali es la más irreemplazable, sinceramente, porque hay gente como yo que jugamos también a Citrali con Skirk, pero si no tenemos a Citrali con Mabuika se derrite un poco peor. Luego, Shinonen se puede cambiar por Yansan, Nicole por Bennett, y Bennett se puede cambiar también por Yansan, y luego se puede incluso hacer alguna rotación rara con Kazuha en vez de Shilonen, pero Kazuha no tiraría la ulti. Sakarosa hace exactamente lo mismo. Con hacer un torbellino Pyro con Sakarosa o Kazuha activáis los buffos y podéis hacer correctamente las cosas con Mabuika. Esta es toda la build, la última build, casi 40 minutos de build, así que disfrutad. De hecho voy a abrir stream ahora en 20 minutos, una cosa así, desde que estéis viendo este vídeo. Así que bueno, hoy me estoy pegando una matada porque el fin de semana tengo evento, no voy a poder grabar vídeos y los editores les he dicho que voy a meterles hoy le voy a tirar una bolsa de vídeos ahí a editar, señores, para el fin de semana. A ellos les gusta porque así tienen trabajo adelantado y se organizan mejor. Así que poquito más, gracias por llegar hasta el final, cuidad mucho, tener muy buen día, vivan los vídeos largos, ponerle en los comentarios los que llegaron hasta el final y chaito, no sean miñis, gente, chao, chao.